No, así que están ustedes. Bien, bueno, bienvenidos especialmente. Este, vamos a hacer una charlita que tiene que ver con eso que dice en el título, sanar el pasado. Cuando uno escucha títulos así, o cuando uno dice el aquí ahora, famoso y de moda, en realidad, ¿estamos en el aquí ahora real? ¿O estamos viviendo hechos pasados no resueltos? Yo voy a mirar un poco para acá y un poco para allá, para que me vean los dos. Así dialogo con todos. Porque cuando uno dice, sé todo de mi vida, sí, pero no. Uno puede decir, tenemos hechos en el pasado que no están del todo claros. Vivimos experiencias que nos han gustado o que no nos han gustado, pero que han quedado grabadas por algún motivo en nuestro pasado, en nuestra memoria. Si eso pasó, no estamos viviendo estrictamente en el presente. Estamos moldeados por lo que fue nuestro pasado. Entonces, vamos a trabajar un poquito este tema, porque los hechos suceden en un momento, pero uno va modificando su conciencia. Y como vamos modificando nuestra conciencia, vamos pudiendo ver cosas hoy que no pudimos ver en el propio momento de haberlas vivido. Y de eso se trata un poco, porque estamos llevando una mochila que nos pesa, nos damos cuenta o no, pero nos pesa, y podemos aliviarla, podemos no resolver, sino disolver todo lo que no hemos comprendido en un pasado. Así que si les parece, vamos a arrancar. Y la máquina quiere. Dice, lo no resuelto en el pasado influye directamente en el presente, en el futuro y en el diario vivir. Lo que pasó, pasó, realmente. El pasado pisado, como se dice acá en Argentina, lo que olvidamos ya no existe. Y vuelvo a preguntarme, ¿vivimos el presente en realidad? Todas esas cosas vamos a ir tratando. ¿Es real cuando decimos que vivimos en el aquí y ahora? Y la pregunta clave, ¿se puede modificar el pasado? Y la respuesta es sí, si la máquina quiere. Está lento Internet, entonces hace más lenta la máquina, pero se puede seguir. La respuesta era sí. Ahí está, ¿viste? Nosotros estamos más rápido que la máquina. Vamos a ver si quiere ahora pasar a lo siguiente. Mira, tranquilo. Va a entrar, va a venir. Hay que ver por qué pasa eso. Claro. Ah, ahí está. Tratamiento de los recuerdos. Si el presente está compuesto por el pasado no resuelto, todavía el mensaje de los recuerdos está hoy latente en el presente. Solo comprendiendo ese mensaje nos liberaríamos del pasado.
la conciencia de hoy puede ser mayor a la del momento donde vivimos el hecho realmente. Si estamos viviendo cuestiones no aclaradas que se repiten, no estamos en el presente, estamos en el pasado. Y si estamos viviendo la esperanza en un proyecto o el deseo de que algo acabe, estamos en el futuro. ¿Qué es estar en el aquí ahora? Estar realmente en el aquí ahora. Solo cuando estamos vacíos podemos estar en aquí ahora. Pero para ello debemos extractar el pasado y no proyectarnos al futuro. Ahora yo Vuelvo a preguntar, ¿se ¿se puede modificar el pasado? Todo suyo. No, estaba pensando, ¿no? O sea, por qué volvemos a repetir las mismas cosas? ¿Por qué volvemos a tener los mismos hechos? ¿Qué es lo que hicimos? No aprendimos, ¿no? O sea, lo que no aprendimos se repite. ¿Por qué? Porque es una frecuencia, es una ley de atracción. Entonces, mientras nosotros no estemos dándonos cuenta qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que queremos vivir, hacia dónde queremos ir, vamos a seguir estando en la misma energía, repitiendo los mismos hechos. O sea, si tenemos a alguien que no nos gusta al lado, por más que nos separemos, o una situación que no nos gusta, un trabajo que no nos gusta, si no aclaramos esa situación, por más que nos vayamos de otro lado, vamos a tener exactamente el mismo jefe, el mismo marido, la misma mujer, las mismas situaciones, porque hay algo que todavía no aprendimos de esa situación. Entonces lo que hace es acrecentarse para poder verla, tal vez por primera vez. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, empezar a ver qué frecuencia, dónde estamos parados, qué frecuencia es lo que estamos atrayendo. Cuando lo comprendemos, algo cambia. Es como en el colegio, empezamos a aprender una lección y luego ya está, no la volvemos a repetir, ya hay otra cosa que se suma y esa ya está comprendida. O sea, no tenemos que repetir lo mismo. Una pregunta, ¿puedo Pregunta. hacer? Sí, claro. ¿Cuál sería la clave para comprenderlo? Es Ahí decir, vamos a ir. porque uno ve que la historia se repite. Donde se naufraga, me parece, es qué claves, cómo se lee esa repetición. Bien. Hay una frase que dice, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacer distintos. No vamos a leer igual que como leemos siempre. Vamos a empezar a leer más profundamente. Por eso pregunto, ¿tenemos la misma conciencia hoy de que cuando éramos niños? No. ¿Los niños de hoy viven lo mismo que los niños de atrás? ¿De años atrás, mejor dicho? Tampoco. Es decir, que tenemos herramientas diferentes. Pero voy a lo que Ángela pregunta. Sí. Vamos a llegar, perdón. vamos a llegar. ¿Podría la conciencia de hoy comprender desde su nivel lo que no pudimos en tiempos pasados? Sí. Ya voy a llegar a lo de Ángela. Vamos a ver, porque ahí empieza a entrar lo de Ángela. Hay categorías de recuerdos. No son todos iguales. Están los recuerdos que uno disfruta, los recuerdos que borré, los que no me gustan, pero que se repiten, o pueden venir en forma de sueños. Los recuerdos que me encantan, y también los mandatos familiares, que yo lo pongo en categoría de recuerdo. Porque si nos dijeron de chico, esto se hace así, y nosotros repetimos eso sin conciencia, es un mandato familiar. Y lo estamos haciendo permanentemente, y no nos damos cuenta, pero estamos repitiendo algo que no es nuestro. Pero no lo repetimos solo porque no es nuestro. Nosotros tenemos un equivalente con eso, si no, eso no se nos pega. Si un familiar se tiró al río y se mató ahí, y nos vuelven a decir, vos tenés que tirarte a tal edad, a tal día, a tal hora, como hizo tal, tenés que tirarte al río. No, pero yo no quiero hacer eso. Yo me rebelo a eso. Entonces, ¿puedo rebelarme a mandatos familiares? Sí, pero si yo tengo internamente la sensación del suicida
lo más probable es que lo haga. Es decir, esto es un extremo. Hay cosas más chiquitas, mucho más cotidianas, que normalmente hacemos y no nos damos cuenta. Y que podemos empezar a entender y a no necesitar. Pero ya vamos a llegar también a eso. Pero déjame que le diga Decirle algo antes. a Ángela, ¿cuál es como para mí, ¿no? ¿Cuál es sería como el secreto, lo que a mí me sirve, ¿no? O sea, la atención. O sea, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Y si aprendo, como en el colegio, si aprendo la lección, no la repito. ¿Se entiende, Ángela? ¿Por qué se suceden las cosas? ¿Por qué me sucede una o dos o tres o las veces que sean necesarias? Porque no aprendí, no tengo atención en lo que estoy viviendo. Y si no tengo atención, ¿sí? La energía sigue al pensamiento. Entonces, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en cualquier cosa, en esto, en lo otro, en lo otro. No estoy atenta en el aquí y ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que necesito vivir? ¿Qué es lo que me está enseñando la vida y mi alma en este momento? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería una de las, como de la regla número uno? Atención en uno mismo, atenta a lo que estoy viviendo, atenta a dónde está mi pensamiento. ¿Se entiende? La gente que están parando acá. ¿Sí? Bien. Por eso vamos a ver que podemos realizar correcciones físicas, como decir, cambio de camino, correcciones emocionales, empezar a sentir diferente sobre un mismo hecho, correcciones mentales, pensar diferente sobre un hecho pasado, y correcciones del alma, despertar a una lógica distinta. Vamos, ¿qué es la lógica del alma? La lógica de lo eterno en nosotros mismos. Para resumirlo en una frase, nosotros somos cuerpos que tenemos alma o alma que tenemos cuerpo. Alma que tenemos cuerpo. Y mira con qué seguridad lo digo, ¿eh? Y si somos alma, ¿por qué pensamos como cuerpos? Por- Quizás sea bueno o mal acostumbrado, yo no le pongo título. ¿Estamos acostumbrados? Sí, pero es un poco, por alguna razón, se nos dio ese adormecimiento para algo que nos dio ese adormecimiento, ese olvido. No es casualidad. No todo el mundo despierta esa lógica al mismo tiempo, porque esa lógica tiene un sentido, diría, muy poderoso, diría que no tiene límites, y eso puesto en manos de cualquiera no sería bueno, o sería peligroso. Entonces, ese adormecimiento deja de ser ni malo ni bueno, sino necesario. Y también, más que necesario, le pondría la palabra como, claro, como que el ser humano se autoprotege olvidándose de sí mismo, se autoprotege de sí mismo. Porque si yo hoy preguntara, ¿qué es lo que guía nuestra vida? Nuestro cuerpo físico, sí, tenemos que alimentarlo permanentemente y no podemos olvidarnos de eso. ¿Qué es lo que guía nuestra vida? Nuestras emociones, sí, la publicidad, me gustaría tal cosa, deseo tal otra. Esas son emociones. Eh, Nuestros pensamientos, cómo venimos moldeados, cómo estamos, cómo pensamos, cómo razonamos, y también están guiando nuestra vida. Hay que ver, cada persona es un mundo aparte y todos tenemos porcentajes diferentes. Pero si yo preguntara abiertamente y sinceramente, ¿qué he venido a aprender a esta vida? ¿Qué he venido a aprender a esta tierra? ¿Cuántas personas podrían contestar eso con claridad y con seguridad? Exagerando eso, exagerando mucho eso. Entonces,
Si un ser humano no puede movilizarse desde su propia alma, que es como quien ha pedido todo este instrumento, toda esta herramienta, que es la mente, la emoción y el cuerpo físico, difícilmente pueda saber a qué rumbo tiene. Por eso es necesario, entre comillas la palabra necesario, este adormecimiento, para que el ser humano vaya ganando conciencia hasta que pueda no necesitar protección, porque ya no tendría desvío. Sería digo yo. Habla más fuerte si te escuchan ellos. Que la parte de la Biblia que dice que por alguna razón la ley está, que cuando, como Cristo nos enseñó, volvemos a la gracia, uno entiende ya desde ese punto de vista que la ley no es más necesaria. Pues ya tiene la realidad de sabiduría. No podemos explicar una ley que le diga que está mal. Claro. Desde ese punto de vista, la ley nos protege. Eso es una normativa. ¿Sí? Podemos En ese verlo. momento, cuando vemos con claridad que ya dejamos de hacer WS y estamos cometiendo una historia mínima, al ver claramente por sabiduría no hacemos las cosas que servimos más. Exacto. Ya no hay peligro. Ya no hay peligro. Ya no hay necesidad del peligro. Por eso no hay protección ahí, porque no se necesita. ¿Viste que hay países que no hay policía porque no hay ladrones? Bueno, pero existe eso. ¿Y por qué no hay ladrones? Porque no necesitan robar. ¿Y por qué no necesitan robar? Y porque están bien y porque su medio de aprendizaje, su nivel de aprendizaje es internamente superior. Entonces, hay muchas cosas que en determinados lugares son imprescindibles y en otros no. No podemos generalizar ni uno ni otro, porque existen los dos. Pero volvamos a los recuerdos. ¿Qué podemos hacer con los recuerdos? ¿Podemos recrearlos? Sí, puedo volver a un lugar donde digo, acá viví tal cosa. ¿Sí? Acá me pasó tal cosa. Que puede ser fea o linda, pero vuelvo al mismo lugar después de un tiempo. Puedo revivirlo. Cada vez que paso por ahí, me acuerdo y siento la misma sensación de cuando me pasó tal cosa, fea o linda. ¿Sí? Puedo comprender y decir, mirá qué torpe que estuve ese día, que acá me pasó tal cosa y yo si me hubiera tenido la conciencia de hoy, eso no me pasaba. Y estoy en el mismo lugar, parado en el mismo lugar. Y puedo aprender que eso es fundamental. Cuando yo aprendo, no necesito volver nunca más. Ya no tengo resistencia de volver a un lugar que me pasó algo malo, ni tampoco necesidad de volver a un lugar donde me pasó algo bueno, porque aprendí un mensaje, ya lo llevo. ¿Se entiende? Yo siempre lo comparo con cuando uno aprende algo, qué sé yo, en segundo o tercer grado, ya por más que estemos en el mismo colegio, lo que sea, pasamos de grado, no volvemos a sentarnos en el mismo aula, ya lo aprendimos, no necesitamos la misma maestra, no necesitamos lo mismo, vamos avanzando. Y eso también nos pasa con la conciencia. A nivel conciencial es lo mismo, una vez que está aprendido, ya es parte nuestro, y ya no necesitamos a volver a tener la misma situación. A veces cuesta, sí, claro que cuesta, en todo, ¿no? Pero una vez que está aprendido y ha aprendido, ya está, ya es parte nuestra. Entonces, pasamos al siguiente paso. Como personalidad, acompañando. Y como alma, a lo que vinimos. O sea, cada vez más cerca de ese mensaje que vos decías, a qué vinimos, qué queremos vivir, qué tenemos ganas de hacer con nuestra
con esta situación que estamos viviendo, ¿para qué se plantea la situación que se plantea? ¿Para qué? Personal y dinámico. Exacto. O sea, para algo estás en capilla en este caso y no estás en otro lugar. ¿Qué viniste a aprender? O sea, ¿para qué tu alma te trajo a este lugar? ¿Por qué es bonito? ¿Por qué es tranquilo? ¿Por qué? No, tiene algo. O sea, más allá de eso, hay algo que el alma necesariamente tiene que aprender en este lugar. Si no estaríamos en otro. ¿Entiendes? O sea, cuando somos dóciles al aprendizaje ese, cuando somos dóciles a escucharnos, ¿no? Y yo creo que una de las partes, una de las primeras herramientas que tenemos para empezar a conectarnos con el alma, no sé si me estoy adelantando, ¿no? Es la intuición. Hay muchas veces que uno intuye algo y al segundo lo pensó, lo razonó. Y cuando lo razonó, lo dualizamos. Sí, pero es una locura lo que estoy pensando. Es una tontera lo que estoy pensando. Entonces, lo primero es la intuición, que es directo, es una certeza del alma, es una herramienta del alma. Luego pasamos a la mente y la mente ya ahí es dual. En este plano decimos, no debe ser así. Y ya ahí creamos la duda, retrocedemos. A veces no, a veces hacemos caso y seguimos para adelante y eso nos cambia, nos ayuda a empezar este gran proceso, ¿no? De concientizar. Bueno, vamos a unirlo con esto. Podemos tener distintas visiones sobre los recuerdos, distintas formas de verlo. Una visión superficial, sí, me pasó tal cosa, qué sé yo, y pasó. No le di demasiada importancia a un hecho que me pasó y no aprendí nada, no me moví, no pasó. Después, con el tiempo, me puedo dar cuenta de que eso que pasó hubiera sido muy importante para mí, quizás. Pero en ese momento yo lo vi como algo superficial. ¿Se puede ver más allá de un hecho físico? Sí, claro. Y ahora vamos a ir a eso. Podemos llegar a una visión profunda, diciendo, mirá, esto pasó para algo, pasó por algo y pasó para algo. Qué sé yo, tenía que viajar a tal lado y el avión se adelantó y salió antes. Y justo el de atrás me llegó directo y el otro tenía que parar por 20 lugares. Y el de atrás me llegó directo, tardé mucho menos en realidad. Pasó para algo. Pero en el momento uno dice, ¿y por qué habrá pasado? Y cuando decimos por qué, proyectamos lo que tenemos dentro. Y porque no tenía que ser. Y porque sí tenía que ser. Y porque ese avión le va a pasar algo malo o ese avión le va a pasar algo bueno. Lo que tenemos dentro, sea lo que sea. Pero cuando uno observa desde el vacío, realmente ve. Cuando uno observa desde el vacío, realmente ve. Ir más allá de lo que opinamos. Porque eso es lo que sigue. ¿Podemos ver y cambiar? Sí. Veo tal cosa, entendí al toque y cambié. Y si no lo veía, no lo cambiaba. ¿Y eso podemos utilizarlo con nuestros recuerdos? Sí. Eso da como resultado, o como paso siguiente, mejor dicho, una visión despierta. Cuando veo opinando, necesito de pensamiento y necesito de tiempo. Cuando veo desde el vacío, aprendo y me movilizo. Y cambio. Sí, Vamos los juntos. sí, No claro. podemos ni falta que estoy en algo. A veces uno dice al mismo tiempo y es uno pegadito al otro. Bueno, sí, eso es que son paralelos. No, No, al siguiente. no son paralelas. Vi y cambié. Pero primero vi. Es un segundo antes. Es, es- bueno, me meto acá porque es mi Meta. tema, es mi tema, ¿no? A Meta. mí me es fácil ver en otros planos, ver y escuchar en otros planos, ¿sí? Entonces, hay algo en uno que ve, ¿sí? Es un instante. Es instantáneo porque es síntesis. El cuerpo en el alma es síntesis. ¿Y qué pasa luego?
empieza el razonamiento, como decía recién. Entonces eso es posterior, ¿sí? Es un segundo, pero es posterior. Primero hay una impronta, ¿sí? Es como, supongo yo que debe ser más, se puede saber eso de la fotografía, es sacar una foto, después yo miro la foto, ¿entendés? Es un segundo después, que después ahí opino, qué linda me salió, qué mal me salió, lo que fuera. Pero el ver es esto, ¿no? Es utilizar los sentidos más allá del plano físico, ¿sí? Veo más allá del plano físico, escucho más allá del plano físico, empiezo a relacionarme con algo que está ahí, pero que normalmente no lo veo, porque estoy distraída, porque pienso que no es para mí, por lo que fuera, ¿sí? Entonces empiezo a utilizar esta prolongación de los sentidos, es poder, y luego al comienzo uno duda, obviamente, porque estamos hablando de algo a tapar. algo está, es un velo que nos han puesto. Entonces uno empieza a indagar un poquitito ahí y decir, no, esto me equivoqué. Pero tenés las circunstancias de la vida que te lo van demostrando, que no están así. Entonces uno confirma y tiene confirmaciones que esto es real. O sea, esos otros planos son tan reales o más reales que este plano físico. ¿Se entiende? O sea, eso estuvo primero, esto fue luego para poder comprender ese plano. ¿Sí? Entonces, primero existió ese otro plano, el plano del alma, el plano de la conciencia, está en, ponele cuando nos morimos, cuando nos dormimos, qué sé yo, vivimos esos otros planos. Y acá podemos llegar a otros planos mucho más arriba, más elevados, ¿no? A otras frecuencias y otras dimensiones. Entonces, después se crea el cuerpo físico para aprender de lo que ya traemos, ¿sí? Y lo que nos falta. Entonces, empezamos a trabajar más allá por los sentidos, la extensión de los sentidos. Vemos, oímos, olemos en otros planos. Bueno, justamente vamos a eso. Bien, ¿Puedo hablar algo? No, bueno, Eso sería lo que estábamos hablando el otro día, el sentido del corazón, ¿no? Como que está, digamos, ver lo que es verdad, y vamos a ir ahí, una intuición, que al principio digamos, no sabía ni será, después se confirma. claro. Lo que pasa es que es todo un entrenamiento donde esos otros planos tienen que empezar a pasar por la parte física, por el cerebro físico. ¿Entendés? Entonces uno aprende a decodificar esos otros planos, porque son frecuencias. Entonces, ¿cómo lo ponemos en palabras? ¿Sí? Uno tiene que aprender, y es todo un trabajo para ponerlo y sintonizarlo con el plano físico. ¿Entiendes? Es trabajo nada más, o sea, es empezar a trabajar en eso y hacerlo una y otra vez, porque la mente siempre duda y siempre nos deja en nuestra sillita, en nuestra línea de confort. No cambiemos nada, y esto produce muchos cambios. Entonces, cuando se produce un cambio, hay algo en uno que dice la personalidad no quiere cambiar, si es que quietito en mi casa. Y esto es lo que conozco. Y eso sería un poco lo que dice Marcelo, que es muy charmante. me piden que hablen más fuerte porque no se escucha bien lo de ustedes. Venite más cerca, vénganse más cerca. Aprochemos, no. Háganse amigas. Está bañadita, así que está limpita, no hay dolor. Ah, maravilloso. Ahí va. Esto sería Eso, con voz impostada. explicar, Diana, con lo que dijo Marcelo, cuando uno observa desde el vacío realmente ve, o sea, ese otro presentir que hablábamos el otro día, esa otra la intuición viene del vacío, también se puede. Es algo que es automático, ¿se entiende? Hay algo en uno que ve, hay algo en uno que ve en esos otros planos, que ve en otras situaciones que físicamente no lo estoy viendo, ¿sí? Entonces esto es, como lo llamamos intuición. Después uno lo va desarrollando con otras herramientas, pero uno lo primero que hace es desde ese lugar que aparentemente es desconocido en uno, porque no es lo que está acostumbrado a trabajar, ¿sí? Aunque intuiciones que no todos, pero no las trabajamos, las dejamos pasar como si fuera, oh sí, una vocecita me dijo. Entonces, ahondemos en esa vocecita porque es lo principal. Che, Marta, estoy hablando mucho yo. Sí, sí. Está bien.
Fíjate, los hechos físicos ocurren para que reflejemos, entrenemos o despertemos sectores rezagados, desconocidos o dormidos de nosotros mismos. No ocurren por casualidad, ocurren por estas cosas. Y podríamos observarlos desde la anatomía interna. ¿Qué será la anatomía interna? Hay un mapa. Fíjate, ¿tenemos un cuerpo físico? Sí, yo me golpeo a mi mano y no le duele a ninguno de ustedes. Es mi mano, es único, personal y irrepetible. Por suerte, mirá desde un punto con otro Marcelo. ¿Tenemos un cuerpo emocional? Sí, yo puedo sentir alegría por algo y el otro de al lado no sentir lo mismo. O sea que mis emociones también son como diferenciables, son personales, únicas e irrepetibles, pero no se ven. Puedo pensar la solución de un problema y para pensar no necesité ni sentir ni moverme. Es decir, que mi pensamiento tampoco lo veo, pero está y es propio. Yo pienso una cosa, vos pensás otra. Siempre pasa eso. Y podríamos decir de que hay algo más. Podríamos decir de que existe un cuerpo del alma. Podríamos decir de que lo que realmente somos utiliza a los otros tres. Lo que es el alma utiliza la personalidad, que es el físico, emoción y mente. Entonces, si eso es así, ¿quién guía nuestros actos? ¿Quién dice qué es lo que hacemos durante el día? ¿Quién de todos esos cuatro es el que deberíamos escuchar más? En realidad, no es que el alma me tengo que conectar con mi alma, yo soy mi alma. Si me tengo que conectar con mi alma es que mi motor de mi vida está en otro lado. Por eso me tengo que conectar con mi alma. Entonces, empezar a ver en términos eternos nuestra vida cotidiana es donde cambia realmente el parámetro. Empezar a ver en términos eternos todo lo que nos pasa. Hay una gran porción del ser humano que no es física. Podríamos reconocerla, podríamos reconectarnos con esa porción, podríamos reconectar nuestra conciencia a esa porción. Y hay una pregunta que no es para mí. Dice, ¿qué es la reconexión 99.9? Eso fue algo que Hablas fuerte y ahí. también. Eso es algo que me sugirieron, eso fue algo que escuché, ¿no? Hablando con ellos, o sea, a mí me es fácil escucharlos, a los maestros, ¿no? Y una vez me explicaban que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el 0,01%, que es lo físico, es lo que tocamos, lo que vemos, lo que es materia, lo que descubrimos con nuestros 5 sentidos. Entonces, ellos me mostraban, es como un iceberg, ¿sí? Lo que vemos es ese 0,01. Ahora, hay una masa mucho más grande, el 99,9, está debajo del agua, está del otro lado, digamos, ¿no? Y nosotros no estamos acostumbrados a cruzar esa línea. Entonces, ¿qué es la reconexión? Empezar a darnos cuenta quiénes realmente somos, qué vinimos a hacer en la Tierra, para qué encarnamos, qué es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos haciendo algo que tiene que ver con eso, que es lo que nuestra alma vino a aprender, o estamos distraídos solamente con lo que nos dictan los sentidos. Si estamos solamente con lo que nos dictan los sentidos, es el momento de empezar a rever las cosas, porque la Tierra está cambiando, la humanidad entera está cambiando, y vamos hacia una dimensión, vamos hacia una frecuencia mucho mayor, y nosotros venimos rezagados todavía, sintiendo, escuchando todo lo que venimos miles de años, desde la época de la Atlántida, donde nos han negativizado por este motivo, ¿no? Vinieron seres donde utilizaron mal el programa y nos densificaron. Entonces, eso ya pasó. Estamos con la posibilidad y la gran posibilidad de cambiarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero para eso tenemos que tener conciencia y atención. Volvemos a lo mismo. Atención en quiénes somos y qué queremos ser.
Porque si estamos cómodas en una línea de confort y qué sé yo, nos podemos quejar, pero nos acomodamos y siempre vamos a estar en la misma, fallando en lo mismo. Porque no queremos salir de eso. Es doloroso a veces, sí, es doloroso, pero es lo que conocemos. Y lo otro es desconocido, nos da miedo. Y todo aquello que nos da miedo, no lo tenemos, no lo queremos, no queremos saber nada. Y esto es como una nueva realidad. Es un abismo, porque una vez que uno pasa del otro lado, es como que pasa del otro lado del velo, hay otra realidad. Y esa realidad empieza a buscarnos, nos empieza a producir cambios, y lo que tenemos alrededor tambalea. Esa otra realidad tiene otra energía, tiene otra frecuencia. Entonces lo que tenemos alrededor nuestro, y no siempre quiere cambiar, no siempre quiere compatibilizar con lo que experimentamos. Y ante eso nosotros arrugamos y nivelamos abajo, por decir de alguna manera. O sea, si tengo mi pareja que de estos temas no le gusta, no quiere hablar, o qué sé yo, uno se calla y nivela abajo. Pero ¿qué hace con esa parte que ya descubrió? ¿Qué hace con esto que empieza a resonar en mí y no lo puedo compartir? Entonces, exactamente, pero si te rezagas en eso, como es el alma la que te está trayendo esa impronta, empiezan las enfermedades, que son los grandes desvíos entre la personalidad y lo que el alma quiere entender. Entonces, lo que vino a hacer. Entonces, hay que darle bolilla, porque en algún momento, por medio de una enfermedad, vos volvés a tener conciencia de quién sos. ¿Es necesario sufrir para llegar a eso? Y no, no es necesario. Simplemente es empezar a darle bolilla a eso que sentimos y empezar a conectarnos con lo que tenemos alrededor y empezar a decirlo, a hablarlo y vivirlo, sobre todo vivirlo, porque normalmente la humanidad está acostumbrada a hacer libros ambulantes, o sea, todos tenemos conocimiento, todos sabemos de terror. Ahora, de ahí a ponerlo en práctica es otra cosa. Entonces, en estos momentos es necesario ser eso, lo que leímos, lo que aprendimos, serlo en la vida cotidiana. Porque si no queda solamente allá en la biblioteca, solamente puesto en los libritos, y está pidiendo eso a gritos nuestra vida, nuestra alma, ¿no? Bueno, para poder verlo desde la vida cotidiana hacia arriba, hacia lo más profundo, podemos ver que tenemos sentidos físicos. Yo me golpeo, me duele y es un sentido físico. Podemos decir que tenemos sentidos astrales, que podemos percibir o hasta soñar con determinadas cosas. Podemos decir de que tenemos recuerdos del alma también. Sí, en este lugar ya estuve, esta persona ya la conozco, o esta frecuencia ya la conozco, más allá de que sea o no la persona. Y podemos decir de que tenemos contactos elevados. Sí, cuando uno recibe realmente un mensaje de un maestro y es consciente y es partícipe, eso es un contacto elevado. Cuando solamente escucha, eso pertenece más a los sentidos astrales. Cuando pasa. Fíjate, ¿se puede decir que hay una memoria del cuerpo físico? Sí, que sería la memoria celular. Se puede decir que hay una memoria emocional, que son las sensaciones. Se podría decir que hay una memoria mental, que son los razonamientos. Pero también se podría decir de que existe la memoria del alma. ¿Y cómo reconocemos el recuerdo del alma? Y ahí es donde empezamos a desmenuzar todo. Podemos decir de que tenemos curiosidad por algún tema, no tenemos por curiosidad por cualquier tema. Tenemos curiosidad por algo. Esto me da curiosidad y lo otro no. ¿Qué hay en lo que me da curiosidad que no hay en lo que no? ¿Qué habrá en esto que me llama la atención y esto puede pasar y yo no me pasa nada? ¿Habrá un presentir? ¿Podemos decir de que el presentir es el hermano mayor de la curiosidad? ¿Podemos decir de que el contacto astral, el mensaje, es el hermano mayor del presentir? ¿Podemos decir que el déjà vu, acá yo ya estuve y puedo comprobar de que ya estuve conscientemente, es el hermano mayor del contacto astral? Y podemos ir todavía más arriba, contacto elevado consciente y activación de la memoria del alma.
contacto elevado consciente cuando uno participa conscientemente del diálogo con un ser superior. Y activación de la memoria del alma cuando uno vive y se mueve desde los recuerdos de lo vivido en todas las vidas, de lo aprendido en todas las vidas. Entonces, vamos de vuelta. ¿Se puede modificar el pasado? Sí. Y vamos a hacer un ejercicio, una meditación para poder llevarlo a la práctica en la vida de todos los participantes. Vamos a llevar a la vida de todos los días todo esto que venimos hablando y lo vamos a tratar de hacer práctico, para que cada uno pueda verlo por sí mismo. Si quieren, Claro. bien. Entonces les voy a pedir que nos sentemos derechos, ¿sí? Con los brazos y las piernas descruzadas. Que cerremos los ojos, que respiremos profundo. Vamos a hacer como un viaje interior. Vamos a llevar a la práctica ese tratamiento de los recuerdos. Respiramos profundo, llenamos los pulmones hasta el máximo que podemos. Retenemos el aire unos segundos dentro nuestro. Y lo soltamos suavemente. Y vamos a hacer un ejercicio que es para valientes. Porque quien quiere trabajar su pasado, despierta su propia valentía. Vamos a viajar, vamos a recordar algo confuso, algo no placentero que nos haya ocurrido en el pasado. Ese hecho que no nos quedó claro para qué vino a nuestra vida. No supimos bien por qué tuvimos que pasar por eso, o para qué tuvimos que pasar por eso. Que quizás hasta se haya repetido de la misma forma o de formas parecidas. Algún inconveniente que se haya sucedido una y otra vez a lo largo del tiempo. ¿Tenemos individualizado ese hecho? ¿Tenemos definido ese hecho? Solo contéstenme con la cabeza, sin abrir los ojos, no hace falta. Podemos dar detalles de ese hecho, no lo vamos a tener que hablar en voz alta, no vamos a tener que contárselo a nadie. Estén relajados, estén tranquilos. Es un ejercicio interno para cada uno. Vamos a ver tal cual cómo obramos en ese día, en ese hecho. ¿Qué vimos, qué sentimos, cómo pensamos? Vamos a ver también nuestro cambio, o sea, cómo obraríamos hoy ante el mismo hecho. ¿Cómo nos moveríamos? ¿Qué es lo que sentiríamos y cómo utilizaríamos lo que sentimos? ¿Y cómo pensaríamos hoy sobre el mismo hecho? Estamos reviviendo esa escena, estamos viéndola como si fuera en una película, pero somos nosotros, la conciencia de hoy, la que está viendo ese hecho.
No estamos pasando por lo mismo, estamos viéndolo. Y también vemos lo que surgió desde allí. ¿Qué actividad, qué sentimiento, qué adicción, qué dolor o qué alegría surgió desde allí? Observamos cómo modificó nuestra vida ese hecho. Simplemente le damos palabras. Vuelvo a decir de que estamos observándolo desde hoy. No estamos allí. Estamos viéndonos como si estuviéramos allí, en el mismo escenario, en la misma situación, pero con la conciencia de hoy. ¿Qué haría nuestra conciencia de hoy? ¿Cómo obraría ante lo mismo? ¿Qué haría nuestra emoción? ¿Sentiría lo mismo que en ese momento? ¿Reaccionaría de una manera diferente? Vamos a jugar, nos vamos a meter adentro de esa película, nos vamos a meter en esa escena con la conciencia de hoy y vamos a modificarla. Vamos a usar la conciencia de hoy, los conocimientos de hoy y amorosamente vamos a modificar esa situación. Porque simplemente razonamos distinto, simplemente sentimos distinto. Le agradecemos lo que nos enseñó, porque ya no lo necesitamos. Ya hemos recorrido esa actividad paralela, esa actividad, ese camino paralelo que nos forzó de alguna manera a tomar en ese momento ese cambio de rumbo. Llegamos de vuelta a la ruta, llegamos de vuelta a nuestro camino principal y desde ahí le agradecemos. Y vemos cómo la escena empieza a cambiar. Vemos cómo ese nudo energético se empieza a desatar, se empieza a disolver. Vimos qué es lo que generó en nosotros ese hecho, qué despertó de nosotros ese hecho, que no hubiera despertado si eso no hubiera ocurrido. Vimos qué movió positivamente, no negativamente. Y cuando vemos eso, el resultado ya es otro. Cuando vemos eso, el resultado ya no pesa. Cuando vemos eso, el recuerdo ya no nos es negativo, empieza a ser consciente. Se disolvió la emoción y se generó otra. Ya no molesta volver a ese hecho. Ahora empieza a alimentarnos en lugar de fagocitarnos energía. Ahora empieza a enseñarnos en lugar de tensionarnos. Ahora ese recuerdo nos alimenta. Respiremos profundo. Despacito vamos abriendo los ojos.
integrando ese estado al presente, integrando la energía de lo comprendido a la vida cotidiana y comprendiendo que lo guardamos hasta hoy para comenzar a entender su mensaje. Gracias a ese hecho, aprendimos que no volveremos a esa situación porque ya no la necesitamos. Ya no hace falta no querer volver a esa situación porque no la necesitamos. Ya no hace falta entrar más en esa situación porque no la necesitamos. Ya somos conscientes del mensaje que nos dio. Podemos entender qué despertó allí, la cualidad de qué de nosotros mismos despertó allí. Anteriormente podía ser un escape, temor o inhibición, y hoy se transforma en rapidez, seguridad o expresión. Mirando ese hecho ahora, desde esta conciencia, podemos comprender que aún no lo comprendimos en su totalidad, puede ser. Podemos decir que le seguimos temiendo a ese hecho, quizás cada vez menos, o quizás ya nada. Podemos decir también que estamos en pleno desarrollo de lo que ese hecho nos propuso. Por supuesto que esto se puede particularizar y llevar a la práctica en hechos personales. En este momento está grabado o está, mejor dicho, expresado en un nivel general. Pero podemos decir de que egresamos y comprendimos el mensaje de un hecho que hace un ratito atrás era algo pesado, era algo inconcluso. Quien pueda decir esto, que por favor levante una mano. Eh, sí, para mí en general, seguramente que fue por la última vez que hablamos y el título de la capacitación, como que empecé como a recordar cosas que en general siempre las tengo ocultas o borradas y volví, obviamente rápido, a donde creo yo que se había generado. Y sí, lo que pasa es que sí, cuando pasó esta situación, que en realidad yo tenía una madrastra que era muy violenta, y este momento en particular tenía algo que tiene que ver con la alimentación, me imagino, que a veces viste que uno siempre tiene problemas con la alimentación y uy, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? Bueno, me doy cuenta que viene desde este momento. Y fue así, y bueno, cuando vos dijiste esto de que necesitábamos aprender y demás, y dijo, sí, claro, me surgió la necesidad de defenderme, porque lo que yo no podía hacer en ese momento, que hoy sí puedo hacer, porque mismo yo lo veo con mi propia hija, que muchas veces yo por ahí estoy por hacer algo y me detengo en seco, porque digo, pienso, digo, no, pará, vos sos la madre ahora. Y en ese vos sos la madre ahora es como, bueno, tiqui, 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 recalculando y surge otra situación totalmente diferente. Pero no me estaba pasando conmigo misma. Exacto. O sea, yo me doy cuenta que lo puedo hacer con mi hija, o sea, yo puedo defenderle a mi hija de mis madres y de mí misma, pero no me puedo defender a mí. Sí, Entonces esto me sirvió para hoy entender que sí me puedo defender a mí misma, además de pero mi hija. vamos un pasito más si querés. Podemos ir un pasito más profundo. Sí, Eh, podemos empezar a observar en qué radica esa defensa y podemos decir de que la defensa básicamente es con tu fuerza interna, personal, que estaría dormida sí, antes y que esa situación la llevó a despertarse.
Hoy Sí, esa fuerza sí, no se usa para sí, defenderse, se usa para avanzar. sí. Es más, lo estaba pensando en eso porque también me vino una frase de uno de mis tíos que ya partió, que me dijo, ¿vos te das cuenta que sos la única de toda tu familia? Pues mi papá tiene 11 hermanos. Me dice, ¿te das cuenta que sos la única de toda tu familia que tiene una licenciatura? Me dice, en tu caso, ser licenciada es un acto de rebeldía. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Y qué es la rebeldía? Y yo lo miré y dije, claro, sí, claro, esa fuerza es la que me impulsa todavía hoy a intentar Si hubiera o a despertado, llevar al camino del despertar. si Sí, hubiera despertado esa fuerza sin que hayas vivido eso, no quiere decir de que todo el mundo tenga que vivir eso. En tu caso fue así, en tu no, obvio. tiempo fue así. Pero ya Claro, quizás en el de tu hija no sea necesario eso. Ella tendrá su o la despierta proceso, otra cosa, su sí. historia y tendrá su particularidad. Pero en Mm, tu caso particular, esa defensa se transformó en fuerza y esa fuerza se transformó en avance. Entonces, cuando mm, uno ve ese camino, puede decir que ese momento lo necesitaba y hoy ya no, y que le agradece a ese momento sí, por haber estado en su vida, porque en ese momento la conciencia no daba para poder entender lo que hoy sí entiendo. sí, Entonces, ¿ha liberado su peso? Sí. ¿He modificado mi pasado de esa manera? Sí. yo creo que ¿He sí. sanado mi pasado? También. Ese Sí, yo cambio, creo que sí. ese cambio se da en un tiempo X como este, media hora, una hora, o nunca. Depende de uno, de hasta dónde quiere sanar su pasado, hasta dónde quiere ocuparse de sí mismo. Puede seguir llevando la mochila y puede llevar la vidas y vidas, que de hecho lo hacemos. O Mm, podemos ocuparnos y sutilizar el peso de esa mochila, sutilizar el peso de lo que no comprendemos y que nos vuelve a pasar y nos vuelve a pasar. En este caso, lo has conseguido, has sanado tu pasado. yo creo que sí. Yo creo que sí. Gracias. A vos, a todos. Si alguien más quiere seguir hablando, no hay ningún problema. Sandra. Esta es la segunda vez que a mí me pasa con este tipo de trabajo. La primera vez que lo hice con Marcelo, creo que estaba en la me llevó a cuando yo era chica. ¿Me escuchan? Sí. Que creo que estaba yo de chiquita, porque tengo que aprender con dolor. ¿Qué tengo que aprender con dolor? Que no tengo que pasar estas cosas tan duras. Y hoy la vida es más simple, ¿no? Y siempre empecé a protestar, pero esa rebeldía, esa protesta, ahora me doy cuenta que me llevó a la curiosidad de la investigación de encontrar las cosas que están acá. Porque me rebelaba y decía, no, debo ver otra forma, debo ver otra manera. Una vez me cuestionaba desde chica, me rebelaba ante la vida que me hacía doler para que yo aprendiera. Y Y acá estamos. Y hoy ya no pesa tanto. hoy ya no pesa tanto, ya no protesto, ya no peleo y ahora pregunto, gracias a vos Marcelo, no el por qué, el para qué. Yo entera, ¿por qué? El para qué te hace ver profundo y te da la respuesta de la sabiduría, que es un caso particular de cada situación. Pero el por qué es como ponerle una etiqueta por esto, y lo encajono. Ya está. La cabeza se queda tranquila, la mente se queda tranquila, lo rotulé, lo encajoné. En cambio, el para qué nos sirve para investigar. Claro, el por qué rotula. Mira qué curioso, mira lo que se me demostró cuando uno decía esto. El por qué es la línea del tiempo, pasado, presente, futuro, estado. El para qué es la profundidad de la sabiduría de estas dimensiones. La hojita de la vida. Ujú.
Ujú. Wow, es la tierra, en el que lleva la sufrimiento del pueblo. Era chiquita y todo me sufrió. ¿Por qué no todos en el ¿Por qué ella es tan rebelde? ¿Por qué es tan rebelde? Todos. Yo también preguntaba, pero No preguntaban, me retaban porque hacía. ¿Por qué? yo te pregunté por todo. No todo tiene razón. Me gané, siempre las históricas, En el caso me quedé pensando, Vanina, cuando estuvimos acá, que yo estuve con vos en el consultorio, ¿te acordás la reconexión? ¿Te acordás? Volví atrás para que te dieras cuenta y pudieras volver, ¿sí? ¿Te acordás cuando te puse las manos? Y que vos Sí, sí me acuerdo. flotar, que empezaste a no sentir la Ay, gravedad. perdón, justo se cortó. ¿Te acordás cuando te puse las manos que te vas para atrás? Que empezaste a sentir como que no había gravedad, Mm, ¿sí? Y empezaste a sí, sentir esa liviandad, ¿sí? Es como reconectarte sí, con el alma. Eso es la reconexión 99.9. Nada más que en ese momento no lo digo, pero eso es un ratito donde uno conecta con su otra parte que normalmente está inconsciente, ¿entendés? Ahí se hace físico, ¿entendés? Es un tiempito donde uno encuentra esa libertad, esa sensación de liviandad, que es lo que se vive sin cuerpo físico. sí, sí. Claro, ahora también está la posibilidad. Puede, o sea, podemos traer esa energía acá, podemos traer esa energía. Viene, le podemos intentar de preguntar a alguien que no está, que no se ve, pero que está. ¿Me entiendes? Sí. Pero me gustaría escuchar a Ángela Sí, un claro. poquito. No, escucho muy atentamente. Yo pensaba, digamos, que hay, para mí, ¿no? Es como girar la mirada. Es decir, somos educados para buscar todo afuera. Hay una obra de teatro que es un clásico de Beckett, ¿no? Que se llama Esperando a Godot. Y siempre estamos esperando. La otra vez, el día que estuve, creo que no recuerdo qué día fue que hicimos ese encuentro pequeño de preparación, el ejercicio que hiciste, porque a mí lo que me pasa es que yo en el momento soy receptiva y después profundizo. Se me hace carne, después se me hace carne con el tiempo, pues si yo recibo información, busco todo eso y después, y me impactó ese ejercicio cuando vos decís que los ERTs o quien sea dicen, bueno, ¿qué traes? En Ajá, realidad, ese es uno vive, esta obra de teatro que se llama Esperando a Godot, que es un teatro del absurdo, donde siempre estamos esperando que algo venga de afuera. Y en mi pequeña experiencia, yo creo que justamente lo que uno se va asombrando es que en realidad es todo lo que uno tiene para dar. O sea que en la medida que uno se conecta con esto con el ser, con el alma, lo que pasa es que lo entorpecemos, se juegan todo esto, el inconsciente, los deseos, los recuerdos, es decir, eso es lo que entorpece de alguna manera, creo yo, ¿no? prendemos el complicador. Exacto, exacto, pero en realidad es esa, por ejemplo, en mi experiencia, una de las heridas mías, que son dos, digamos, siempre yo creo que son como dos más o menos, la exclusión, ¿no? Y en realidad, es que al principio, bueno, cuando era chica era una tragedia, obviamente, pero hoy lo sigo sufriendo y yo me doy cuenta que hay una parte mía que sufre, que es la parte no sanada, digamos, pero en realidad no sé cómo decir, es que la exclusión está ¿Puedo darte un ejemplo de eso? dale. Hay un cuento muy famoso, el patito feo que lo excluían. Exacto, ¿Y por qué lo excluían? Porque no era igual. ¿Y por qué no era igual? exacto. Porque era un cisne. Cuando él se reconoció distinto,
se encontró con los cisnes, se encontró Claro, con ahí los está. especies. Pero antes estaba en el lugar equivocado, aparentemente, pero no estaba equivocado. Estaba para reconocerse. No se hubiera reconocido entre cisnes. Se Ah, tuvo qué que lindo eso. reconocer entre otros patos. Qué lindo eso me encantó. Muy, muy didáctico. Muy bien, gracias. Me Y esto está en encantó. la vida de todos los días. ¿Sabes qué? Cuando Claro, claro, decimos, es una frase que digo mucho, la oveja distinta en el medio del rebaño. claro, Comúnmente le dicen la oveja negra. No, ¿por qué negra? La oveja diferente en el medio del rebaño. claro, tal cual, Sabés que tal me cual. acordaba yo también relacionado a esto con que dice Ángela, en el colegio de monjas que me tocó ir la primaria, me Yo sacaban también. afuera, ¿viste? Me sacaban afuera, siempre porque terminaba rápido, porque molestaba, porque esto. Entonces siempre me quedó eso, ¿viste? Ya O sea, de chiquita venía pinchando. invisibilidad, ¿viste? Como que te daba vergüenza, en aquel momento me daba vergüenza. Y ahora mirando, Claro, digo, fíjate vos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo te sacan de afuera? Te sacan de la Matrix, te sacan del montón. O sea, claro, la que probaba era la que, ¿por qué? Porque terminaba antes, porque tenía otras cosas que claro, había aprendido en el tiempo que los otros aprendieron, yo ya lo había aprendido. Entonces me sacaban afuera porque molestaba. Entonces recién decía, pucha, al final me hicieron un favor, porque me diferenciaron, en vez de ser un claro, peso, me diferenciaron del resto de la manada. exacto, O sea, claro. siempre fui rebelde, siempre fui más rápido que los demás. Lo sigue ¿Viste? siendo. Y me gustó hacerlo, soy geminiana, Gemini. Entonces todo me Ah, tengo mira, curiosidad, todo tengo ganas. Entonces ellos eran lentos para mí, lentos. Y sí, claro. lentos, porque nosotros vamos rápido, Mercurio es rápido. Entonces, recién viéndolo dije, wow, fíjate vos, me sacaron del resto. No tenía nada que ver con el resto. Soy un signo. Claro, Altas voces, Sí, de mi parte, la que quiera, si querés. No importa. es como que no tengo un día muy particular. Entonces, como que soy perspectiva, eh, claro, estoy acomodando así la cuestión. Y está bien, porque es una en cuanto a la justicia, ¿no? Me puede volver a la atrás y decir, la música de aquí. Y los trabajos y los trabajos, no siempre le encontramos una vuelta, ¿no? Pero Sí. es súper interesante hablar de inteligencia de los cuerpos que se tomó y que no sabía ni por qué estaba así de todo eso. Porque cada uno tiene un hecho distinto. Pero la idea es ver ese hecho desde la conciencia de hoy y entender de que no hubiera podido llegar a hoy y no hubiera pasado por ahí. Y cuando uno ve eso, puede que el hecho no haya sido agradable, puede que el hecho haya sido tensionante, puede que haya estado en el top de los recuerdos feos que uno tenía o que tuvo durante toda la vida, pero en realidad fue necesario. Y cuando uno entiende que fue necesario, entiende la compasión que la vida tiene para todos nosotros en adaptarse y en condensarse en los hechos que nosotros necesitemos y nos hacen sufrir lo menos, aunque para nosotros sea mucho, es lo menos, lo justo y necesario para que nosotros podamos aprender. Cuando uno ve eso, ve lo perfecto de la creación. Cuando uno ve eso, no solo agradece, sino que comprende, porque uno no puede agradecer sin comprender. Y cuando uno comprende, evoluciona. Aprende. claro. ¿Y a dónde fuimos a parar? Yo no sé cuál es el hecho tuyo, ni me importa, no hace falta, pero sí produjo esto. Entonces, aún hoy, este hecho sigue sirviendo.
Ujú. Lo que se nos repite es porque no lo comprendimos. Entonces vuelve a generarse de una manera parecida, de una manera con otras personas, con otro escenario, pero se repite. O sea, lo que nosotros acá consideramos virtudes es lo aprendido, lo que traemos como alma. Lo que son errores, ay, es un error, es lo que no aprendimos, entonces por eso estamos, entonces no es un error, es una materia que todavía no aprendimos. Entonces es como decir, bueno, esto es lo que tengo que aprender. En esta o me la llevo previa para la otra, porque si no es muy difícil, pero ahí, wow, no la quiero aprender. Mucho de eso vamos a profundizar en el taller del domingo. El maestro de mí mismo. Con respecto a lo que decía del padre, cuando a veces uno ya no quiere llevar lo propio, Aparece otro, el entorno, el claro. continuo, ¿no? Los espejos benditos. Continuamente ahí, ya es hora, donde más te duela, te lo va a seguir mostrando, para Obvio. decir, vale, miramos, Obvio. Siempre pongo el ejemplo de nuestro hijo, que trabajaba con nosotros en la época que vivía acá, y siempre tenía historias, padre e hijo, yo quiero ir para acá, y yo le decía, Teníamos un yo quiero ir para allá. Este Eh, lo sabía todo. Hoy vive en Barcelona, y en su momento, cuando recién llegó, o sea, hace 4 años que vive en Barcelona, pero cuando recién, 5 años, cuando recién llegó, consigue trabajo, y nos llama diciendo que consiguió trabajo, estaba feliz. Pero hay una cosa, decía, el dueño es igual que vos. Enojado. Y nosotros nos reíamos, 12.000 kilómetros. hiciste 12.000 kilómetros para encontrar otro igual que yo, le digo. Y, y vas a traer lo que necesites para poder seguir aprendiendo. Por eso no lo trajo en la figura de cualquiera a su vida, lo trajo en la figura del dueño donde él trabajaba. Cosa de que si a mí, como padre, se me revelaba, ahí no lo podía hacer. O sea, vino una prueba más difícil, porque no le había pasado acá, entonces la tuvo que pasar acá. Lo hablamos, lo trabajó y lo cambió, pero tuvo que irse allá para lograrlo, a 12.000 kilómetros. Claro. Es que uno cuando no quiere algo, es como, yo siempre les digo, ¿no? Es como aprender las tablas, no aprender las tablas de multiplicar. Acá no me gusta, no me gusta. Pues me cambio de país, me voy a la muralla china, pues va a tener ojitos así, pero me la van a dar la misma materia, lo mismo, la tabla de multiplicar la tengo que aprender. Entonces, sí o sí, no la lleva mala. tal cual, y Exacto. así la Y repetimos. hemos traído muchas cosas en esta vida que son de antes. Exacto, exacto. Por eso, cuando uno le molesta un error, es porque tiene una carga emotiva mucho más grande que el error físico en sí, propio. Esto me equivoco y, bueno, está bien, ya lo voy a aprender. No, esto me equivoco y nunca me sale. Eso ya es otra historia. Porque ese nunca me sale, viene de mucho antes. Sí. Por eso digo nunca, porque es de mucho tiempo. Porque siempre me pasa a mí lo mismo y la vida es así injusta y viene justo donde yo estoy para hacer tal cosa, tal situación. Y yo la traje. Esa es un poco la historia. Cuando uno empieza a darse cuenta de eso, empieza a aprender a atraer. Pero eso ya es otra cosa. Ley de atracción. Si Por no, eso- no, pero hablamos de eso. ¿no? sí, Un pero poquito hablamos. hay toda una historia. Es algo de lo que aprende. Acá es lo del pasado. Aprender el pasado. Ahora estamos con el pasado, pero no nos debemos el tiempo pasado. Bueno, No. Bueno, dale. A lo mismo, fui más profundo de lo mismo de por qué tenemos que aprender con dolor, y encontré que en realidad era otra cosa. Me encontré el otro día mirando, haciendo esta práctica, viaje a contigo, de que lo primero era que no necesitamos aprender,
Y lo segundo era que la gracia viene cuando queremos aprender que separamos geográficamente. Ujú. Creemos que estamos separados de la divinidad y en realidad empujamos y no podemos y volvemos cuando en realidad está acá y estamos donde tenemos que estar. Y nos abraza y nos contiene y no sabemos. Y queremos pasar. Le daba el café a tu hijo también. Claro. Y un chico y uno quiere la rebeldía y después cuando uno hasta el segundo hecho que encontré de vida ese hecho de rebeldía de partido. Pero qué suerte ser rebelde. Ay, es una aburrida. Quisiera decir a mi familia ¿Qué tengo que decir a mi familia? Me importa tres para que años. no duela nada. Pero te duele a vos, que ellos no te entiendan, pero no me importa nada. O sea, ellos tienen su camino, no todos maduramos al mismo tiempo. Yo no los puedo cambiar a ellos, ni ellos me pueden cambiar a mí. Entonces tendrán el tiempo necesario para comprenderme. ¿Se entiende? Entonces que no te duela, que no te comprendan, porque bueno, al final uno termina siendo una punta de flecha para ellos. ¿Entendés? Uno es una punta de flecha, ellos no nos entienden. A mí no me entendieron nunca, ¿entendés? Pero bueno, era una punta de flecha. Cuando yo empecé con todas estas cosas me dijeron que me habían hecho un lavaje del cerebro. Bueno, después terminaron entendiendo y uno empieza a poder abrirlos un poquitito más y tirarle cada vez más cositas. Pero realmente, ¿te importa tanto que no se entiendan? No, sé la lucecita, sé la velita que va encendiendo las otras velitas. Pues si no me quedo apagada porque el otro no me entiende. No, entonces no, yo soy lo que soy. ¿Entendés? Ni mejor ni peor que ellos, pero soy esto. Lo que pasa es que primero yo me fui y ahora tienen que lidiar con esto. Ellos no te lidian con nada, negra, no están lidiando con nada. Yo vos que lo tenés en la cabeza. No, olvídalo. Oh, Bueno, vamos a redondearlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Este ejercicio lo podemos volver a repetir? O sea, cuando estemos solos, ¿lo podemos volver a repetir? Claro, las veces que quieras. Y con el recuerdo que quieras, porque por ahí hay más de uno. Seguramente. Debe haber, en la mochila no hay una sola cosa. Siempre hay algún par más. Seguramente. Sí. Y eso pueden repetirlo las veces que necesiten y a la profundidad que necesiten. A ver, Recuerdo cuando hace este ejercicio, que si va a venir o va a venir, ¿no? ¿Y por qué no? En algún escenario que dijiste, como que me trajo la iniciativa agradable. sí, claro. Entonces, ¿por qué estamos tan acostumbrados que es siempre lo negativo del personaje? Porque eso es lo que falta resolver, o lo que falta comprender, mejor ¿Por qué dicho. no dejar el recuerdo positivo Sí. y poder fortalecer todo? Y eso también lo hacemos Claro. al futuro. Porque no tiene otra energía, tiene otra energía, se carga de otra energía. Claro, se carga de otra energía, entonces de ahí salís con otra fuerza y ves las cosas Pero si lo ves, de otra frecuencia, ¿no? bueno, eso ya lo hablaremos. Pero eso se lleva al futuro. Bueno, vamos. Bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo taller, cuando gusten. Sí, un placer, ¿eh? Muchas gracias, realmente. Gracias a Gracias a todos. ustedes, Sí, muchas gracias por todo. Gracias. gracias a ustedes. Chao. Antes de Chao. que se vayan por Marcelo y a Diana, a ver qué les parece, chicas, Sí. de hacer un retiro con esta práctica, porque la verdad es que están maravillosos.